Pulso económico del jueves que, como siempre, empezamos pues echando la vista atrás al IBEX 35. Hoy caídas, pero muy leves, 0,05%. 9.310, hemos salvado el 9.300, algunos no daban un duro por esto, pero al final de momento se salva el 9.300. Algunos avanzan, es el caso de Solaria, 2,27 arriba, de Telefónica, 2,07 arriba, después de esa operación saudí, y de Endesa 1,65 arriba. En el lado de las caídas, la más fuerte, la más acusada, la de Acerinox 2,94 abajo, en segundo lugar Grifols, que se deja 2,82 en la sesión, y en tercer lugar Arcelor, 2,67. Bueno, y a continuación les adelanto algunos de los temas que seguro les van a interesar de la tertulia económica que cada tarde organizamos aquí sobre esta mesa para todos ustedes, para que no se les escape un detalle. Bien, en nuestra tertulia hoy, claro, tenemos que hablar de la economía de la zona euro. Tenemos datos de la expansión y son tristes porque solo se ha expandido un 0,1% en el segundo trimestre, esto de la economía europea. ¿Peor de lo esperado? Pues sí, peor de lo esperado. Y claro, tendremos que hablar de la famosa operación saudí sobre Telefónica porque está todo muy revuelto. Tenemos a Álvarez Payete ya en Riad, a ver si acaban de informarle de las verdaderas actitudes del nuevo accionista. Hemos sabido que todo se gestó a través de Morgan Stanley, hemos sabido que se ha gestado de una manera sigilosa, un tanto extraña, 4 meses preparando la operación, comprando alguna que otra cosa, en fin, alguna que otra paquete de acciones, y al final nos ha sorprendido que la Casa Real Española, dada la tradicional amistad con la saudí, haya tenido que salir al paso y decir que nada sabían ellos de esta operación con carácter previo a que se realizara. Ya saben que los saudíes avisaron la noche de antes a la compañía y la noche de antes al Gobierno de España. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don Kevin Ko, director de inversiones de Finicens, estoy hoy liado. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros. Vacaciones bien, ¿no? Ya vacaciones estupendas, pero ya casi no me acuerdo dónde estaba. Sí, es verdad. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. También le deseo feliz entrada, vuelta al cole. Muchas gracias. Feliz vuelta al cole. Hoy hemos visto una sesión de bolsa pues, en la que el freno sigue activado. 6 y ya 7 caídas consecutivas. No sé si les ha parecido normal, si estar ahora preocupados por perder el 9.300 les trae más agonía que otra cosa, o si creen que van a seguir bajando las bolsas, tanto las españolas como las europeas. Kevin. Agosto y septiembre siempre han sido meses que tienden a ser pues, no realmente positivos para la bolsa, ¿no? Si estudiamos el largo plazo. Pero es que además venimos de unas rentabilidades bastante buenas, es decir, es más fácil es cada vez más difícil buscar la parte positiva, ¿no? Al final, todos sabemos que el IBEX ha tenido un año tremendo, estamos en alrededor del 15%, y que además pues, bolsas europeas en general están en más 10, Estados Unidos por encima del 15, es decir, que hay un efecto global bastante fuerte. Cuando además entrábamos el año con, no voy a decir una alta probabilidad, pero a nadie nos hubiera sorprendido que hubiera venido una recesión técnica, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que sorprendió es la gran estabilidad que existía a nivel económico, a nivel global, después de unas subidas muy intensas. Entonces, claro, una vez que ya llegas a esos más 10 a nivel de bolsas europeas, como digo, cada vez es más complicado buscar, o por lo menos tienes que buscar nuevos catalizadores para que te pongan al alza, ¿no? Y ahora tenemos deterioros económicos, sobre todo por la parte alemana, que ya sabía que no iba a crecer, y esas revisiones a la baja por parte de la Unión Europea. Y entonces, pues bueno, ya veremos a ver cómo termina el año, pero ni va a ser tan negativo al principio de año, ni va a ser tan positivo probablemente a cierre, ¿no? Yeah. Efectivamente, el IBEX sigue de vacaciones, no se ha movido para nada, todavía no ha despertado, seguimos en la 7ª caída consecutiva, pero seguimos ahí en ese entorno del 9.300. Como bien dices, Alemania no termina de tirar, es lógico, es decir, vamos al rebufo de Estados Unidos, empezará a tirar antes Estados Unidos, veremos qué pasa la semana que viene y la siguiente con los bancos centrales europeos, que yo creo que serán determinantes en los mercados, y es cuando empezará esto a animarse y a salir de las vacaciones, que
van con un poco más de retraso que nosotros. Esperemos que así sea. Datos de la eurozona, y no son buenos, hablan del segundo trimestre de este año y dicen que pues el crecimiento de las economías, del conjunto de las economías de la zona euro es tan solo del 0,1%, y eso es bastante peor de lo esperado. Sí, o sea, se revisan a la baja, estaban anteriormente en el 0,3%, es decir, al final tenemos que entender que los datos económicos siempre se miran hacia atrás, o sea, lo que nos están diciendo es, o sea, fíjate que siguen siendo estimaciones y seguirán siendo estimaciones después de un año, ¿no? Es decir, es difícil, incluso ya tan dentro en el año, incluso estimar correctamente qué es lo que va a ocurrir en el 23, cosa que yo creo que cuesta entenderlo. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso alemán, incluso ya se sabía que no iba a crecer este año. O sea, el Fondo Monetario Internacional ya decía que iba a haber un decrecimiento en el año del 0,1 en el 23. Y es verdad que ha sido revisiones un poco al alza, pasando a positivo, otras veces pasando a la baja, pero la realidad es que estamos ahí. Yo creo que lo interesante es entender las distintas economías que existen en la Unión Europea, ¿no? Porque a medida que, a pesar de que Alemania no va a crecer, las revisiones al alza, por ejemplo, en el caso español, han sido bastante fuertes. Empezábamos el año en 1,5 y ahora son el 2,5. Ya veremos si se materializan, ¿no? O incluso Italia, alrededor de la mitad de España, pero alrededor de un 1,1-1,2%, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo a nivel de inflación, a nivel de costes energéticos, no está afectando de la misma manera a distintas economías. No es lo mismo una economía alemana exportadora, industrial, que una economía como la española, que desde luego industrial ya queda poco, ¿no? En comparación con lo que a lo mejor en la década de los 70 o incluso 80, ¿no? Entonces, pues bueno, distintas realidades económicas que incluso hacen más difícil predecir qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo, que evidentemente pues barrerá para casa, que es la economía más grande, que es la alemana, ¿no? Recordar que Alemania es 3 veces más grande que España, o sea, y España no es precisamente pequeña, es la cuarta en la Unión Europea. Lo que pasa es que Alemania es un titán, es muy, muy grande. Entonces, pues veremos qué ocurre con la decisión de los bancos centrales, que Lagarde ya ha dicho, bueno, hay una alta probabilidad de que sigan subiendo tipos, ¿no? Porque la inflación sigue siendo más elevada, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la realidad, en cuanto a la economía, expectativas tampoco ha cambiado demasiado. Se esperaba, la verdad es que sorprende lo bueno que son los números, más al alza que a la baja. Sí, la baja ha sido sobre todo el reajuste de Irlanda, como bien decías, y de Italia, sus reajustes del trimestre pasado. El trimestre que viene yo lo veo un poco crudo, lo veo bastante en el aire, y sobre todo lo que dices, esa caída del consumo, exportaciones, importaciones, es decir, está muy plano el mercado y con un trimestre siguiente que no creo que nos quedemos en ese 0,1 y pasemos a la parte negativa, tiene todas las perspectivas. Mal asunto. Profesor, sin embargo, los datos de Estados Unidos son bastante sorprendentemente positivos, porque las peticiones de subsidios de desempleo que se han conocido en el día de hoy están en el nivel más bajo de los últimos 7 meses. Sí, ¿eso es buena noticia o es mala noticia? Porque ahora las buenas noticias son malas noticias para que después venga el gobernador lo lógico sería de la que FED esto fuera peor. Lo lógico es que hubiera bajado, pero no. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en la próxima subida o no subida de tipos de interés de la FED? Pues se espera que durante el año haya más subidas, pero adelantarla a septiembre, se esperaba que no fuera en septiembre. No sabemos lo que va a pasar y va a ser determinante. Desde luego, estas noticias, que son buenas para Estados Unidos, son malas porque puede augurar otra subida ya adelantada. Yo espero que va a hacer una por lo menos este año, pero no se esperaba que se hiciera en septiembre y veremos a ver lo que pasa ahora. No. El caso estadounidense es un caso aparte, de estudio. La realidad es que nadie se esperaba que después de haber subido tipos de un 0 a un 5, y ahora evidentemente ha superado ese nivel de 5, íbamos a mostrar, y esta es una palabra muy de moda, ¿no? Resiliencia económica, ¿no? Porque en todos los momentos históricos en los que se ha tenido una subida de 5 tipos porcentuales, pues has traído una recesión. Ya veremos si más leve o más dura, pero se ha producido una recesión, ¿no? Entrábamos en el año con expectativas en torno al 1, quizás un poco más al 1, y esto es por el Fondo Monetario Internacional, y ahora ya estamos en el 1,8, está llegando al 2, que no deja de ser no muy lejano de lo que es su capacidad potencial de crecimiento en el largo plazo, ¿no? Son economías desarrolladas, no crecen mucho más de un 2, ¿no? Por cómo están diseñadas, ¿no? Y por lo desarrolladas que están, ¿no?
Entonces, pues ya veremos, es un trabajo muy difícil que tiene la Reserva Federal, porque evidentemente cuanto mejor les vaya, más difícil va a ser bajar la inflación en lo que es la economía, pero es cierto que en el caso de Estados Unidos la inflación ha bajado mucho más que con relación a Europa. Recordemos que la inflación subyacente ha bajado mucho en Estados Unidos. En Europa no estamos muy lejos de máximos, es verdad que ha bajado, pero estamos en el 6. En Estados Unidos no están en el 6, están mucho más debajo del 6. De hecho, los tipos ya están por encima de lo que es la inflación subyacente. Y en el caso europeo estamos 3 puntos por debajo de lo que es la inflación subyacente, ¿no? Entonces, al menos que venga un deterioro económico fuerte, yo diría que la Reserva Federal Americana podría o no podría hacer tipos, pero yo creo que han hecho su trabajo. Otra cosa es que haya mucha más inflación esperada. Y en el caso europeo yo creo que es que no van a tener más remedio que subir los tipos hasta que fuercen la inflación subyacente bajando. Porque aunque la gente, o sea, y esto es una cuestión más para economistas quizás o para gente que trabaje mucho en mercado, ¿no? Pero el problema que tiene la inflación es el hecho de que una inflación, una vez que está en el sistema, es muy difícil quitarla. Y una vez que tú ya empiezas a hacer todos tus, entre comillas, presupuestos, todo lo que es una economía en general, ya teniendo en cuenta unas inflaciones muy grandes, se invierte menos, ¿no? Y ese es el problema. El problema que tienen es que tienen que forzar lo que venga a la baja para que venga digamos, una salud sostenible en el sistema, y desde luego yo creo que no tienen más remedio. Como digo, mientras que haya un menos 0,1 de crecimiento por parte alemán, eso es aceptable. Otra cosa es que venga un batacazo mayor. Vamos con la noticia probablemente del año en términos empresariales españoles, la compra por parte de Saudi Telecom del 9,9% de Telefónica, 2.100 millones, ya se lo hemos contado varias veces. Hemos conocido detalles un tanto sorprendentes, una especie de sigilo brutal, el uso de Morgan Stanley para los primeros compases, las primeras compras y todas estas cosas, 4 meses de desempeño en la labor y al final sorpresa para todos. Algunas contradicciones sí empiezan a aparecer en el Gobierno de España sobre si autorizar o no la operación, y también ha sorprendido mucho que la propia Casa Real Española haya tenido que salir a decir, oiga, que nosotros no sabíamos tampoco nada de todo esto. Sí, bueno, además es que es triste porque no es que sean fondos de inversión, no es que sean empresas de telecomunicación, es que es un país, es decir, es un fondo soberano y como tal es una forma de decir que es el Estado saudí el que está invirtiendo en España. Y ya nos costó en su época mucho privatizar las empresas españolas. Y yo estoy harto de decirlo, privaticemos las empresas españolas para que vengan empresas eléctricas francesas y de otros países empresas italianas que son estatales, para que después de haber realizado y haber hecho los deberes como los hicimos hace ya muchos años de privatizar las empresas españolas, para que vengan ahora con otros agravantes. Es decir, hay que recordar que Arabia Saudí es una dictadura y como tal dictadura, además es una dictadura bueno, pues con las connotaciones religiosas que tiene, con los problemas que tiene encima de la mesa y bueno, Telefónica sí que es desde luego que es una empresa estratégica, todo el tema de comunicaciones, defensa, etcétera, etcétera, y yo desde luego me lo haría mirar, les dejaría con su 5%, que es lo que puedan tener, y a partir del 5% yo no les dejaría invertir, pues porque no tiene ningún sentido. Bastante tenemos todas las empresas del IBEX que ya están en manos de Qatar, etcétera, etcétera, Arabia Saudí. ¿Cómo ves tú esta operación? Bueno, yo tiendo a ser bastante liberal en cuanto a creo en el mercado y creo en que una vez que alguien pone distorsiones, pues bueno, las distorsiones del mercado digamos que son más aceptables que otras que crea el ser humano, pero en este caso yo creo que es inaceptable, y es inaceptable desde el punto de vista de que tú no puedes aceptar que un Estado entre en un bien o sector estratégico para ningún país. Entonces eso ya no es una cuestión de competencia, de lo grande si pueden manipular precios, no. Es una cuestión de poder, puramente de poder, no tiene nada que ver, bueno, el poder al final también está ligado al poder económico, ¿no? Pero de poder a otros, pues a controlar la información, a otro tipo de, bueno, campos que superan lo que es la mera transacción, ¿no? Por hacer dinero, ¿no? Por ganar una ganancia y porque veas una oportunidad. Y entonces yo creo que ahí, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los ministerios que sean competentes en cuanto a
analizar si una compra se debe realizar o no, tienen que ser muy escrupulosos, tienen que ser aún más escrupulosos que cuando se trata del sector privado, ¿no? Comprando una empresa a otra empresa, ¿no? Y una vez que se demuestre que tiene que ver con el Estado, que además en estos casos ya, independientemente si el Estado es bueno o es malo, ¿no? Yo creo que el control está por parte del Estado a otro Estado mediante una empresa, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir. Y si encima tienes estados en los que evidentemente, como bien decías, pues hay menos, digamos, bueno, menos estándares, menos regulación y una familia controla al Estado, porque el Estado y la familia, ¿no? La familia real en este caso, pues es uno, ¿no? Pues aún peor, ¿no? Y entonces, pues eso eleva aún más el riesgo de que, desde mi punto de vista, esta compra no se debería permitir. Bueno, no, de todas maneras... además, es que quien va a estudiar la operación aquí no es economía. Ni uno es consumo, es defensa. Es un general el que va a mirar el tema si se aprueba o no se aprueba el tema. Es que está cantado. O sea. Las petromonarquías y sus fondos soberanos, los intereses de las familias gobernantes, etcétera, no son una novedad. Tienen una inversión que capitaliza 12.000 millones de euros en España, el 2,5% del IBEX está en sus manos y se les ha permitido, pues, por ejemplo, a los de Qatar entrar en Iberdrola, pero es que también están en IAG, también están en Celnex, en Colonial, en Prisa, en el Corte Inglés, pues tampoco se entendería un no rotundo, tal vez un no o unas condiciones que deban cumplir más estrictas. Pues no digo que no, pero un no rotundo no se entendería. Al final, estos estados, pues todos sabemos que han hecho dinero en el petróleo y al final saben que el petróleo se va a terminar. Es una cuestión de tiempo, no sabemos cuándo. La verdad es que vamos extendiendo las décadas cuando termine el petróleo. Llegará un momento que a lo mejor nunca termine, pero bueno, es un bien finito, ¿no? Y bueno, hay unos fondos soberanos que serán más rigurosos o menos rigurosos, más grandes o más pequeños, en los que invierten en mercados de capitales en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que también sería dispararnos contra nosotros mismos si dijéramos que no queremos que compraran acciones. Otra cosa es permitir que controlen bienes estratégicos, ¿vale?, que puedan ser utilizados para bienes que no son lo que nosotros en el mundo desarrollado pues entendemos como, bueno, como, digamos, fines, no voy a decir humanísticos, porque todo el mundo quiere hacer dinero, pero que sean, pues bueno, fines aceptables, ¿no? Entonces yo creo que el límite está ahí, el límite está en control. Mientras que tú quieras comprar una participación pequeña, ningún problema. Una vez que superes esa participación y eso te permita ejercer un tipo de poder, la respuesta es no. Efectivamente, si es que además está clarísimo. ¿Qué participación tienen los fondos de inversión que lo que tienen esa intención que es puramente financiera? El 4,5, el 3,5, el 5,5, el 6, no van a un 10% como están intentando llegar. Yo creo que el ejemplo lo tenemos en Francia. Francia serán todos los chauvinistas que queramos, pero en cuanto alguien se acerca a un Carrefour o se acerca a una empresa que tiene la mínima tendencia que pueda ser un mercado estratégico para el país, automáticamente hacen ¡pum! Aquí no. Y si puedes invertir hasta ese 5%, pero a partir de ahí, que ya no es una inversión financiera, entonces evidentemente no se deja. Aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos, pues, ¿qué nos ha pasado con los ejemplos que hemos tenido recientes, aprobados en agosto, entre comillas, entradas de los australianos, etcétera, etcétera? Pues es que tenemos Naturgy. Lo mismo con Naturgy, tenemos lo mismo encima de la mesa. Hay que ser un poco más selectivos, no digo minar el mercado, y hay que tener una visión totalmente liberal, pero una cosa es una visión liberal para que entren los capitales y otra cosa es que se entre el control con una monarquía, una familia que intenta, una familia árabe que intenta comprar la Telefónica española. Yo creo que aquí diferenciar entre proteccionismo per se, que es sencillamente yo me protejo y me da igual lo que tú me digas si yo me cierro, ¿no? Que eso es, bueno, espero que el mundo no vaya hacia esa dirección. Y otra cosa es cuando alguien te ataca y tú te tienes que defender. Entonces tú tienes que diferenciar esos dos aspectos. Y cuando alguien compra un bien estratégico tuyo, ¿puede ser utilizado para un bien que no es el que se ha diseñado o el que todos pensamos? Sí, porque es tuyo. Entonces yo creo que en ese segundo caso, que es el caso que vemos aquí, con el caso Telefónica, que no nos olvidemos, al final Telefónica es el proveedor de telecomunicaciones donde van todos los datos, donde va toda la información. Es decir, no es tan importante como la comida, yo diría que incluso más, porque la información probablemente ha superado a lo que es el hecho de comer, ¿no? Por el hecho de poder manipular incluso al individuo. Y entonces yo creo que el que no considere que la información es un bien estratégico,
Yo creo que no. Yo está creo que fuera. Está fuera. Está fuera. Bueno, vamos a hablar de subastas del Tesoro. Se ha producido otra, se han colocado 6.900 millones y las obligaciones del Estado a 30 años ya rentan más del 4%. Bueno, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría hace unos cuantos años, donde estábamos prácticamente a cero? No sé si os acordáis, que si no me acuerdo si era en el 21, yo creo que fue en el 21, o no sé si me acuerdo que era en el 20, donde se subastó a tipos negativos. Sí. Es decir, se subastó y además una cantidad importante. Eso es lo que, para los oyentes que nos estén escuchando, pues eso significa que tú compras algo que sabes que vas a perder. O sea, es una garantía de pérdida, ¿no? Y ahora ya estamos en un 4, que un 4, pues oye, es un número bastante razonable y además, de hecho, es la media de lo que es la rentabilidad de los bonos en el largo plazo. O sea, no nos debería sorprender. Lo que pasa es que como llevamos una década de distorsiones en las que hemos pasado de un 4, un 5 a un 0, ya hay mucha parte, sobre todo yo creo que más los jóvenes, donde nunca habían visto, por ejemplo, cuentas corrientes pagando dinero, porque no lo han visto, y desde luego no habían visto renta fija pagando un 4, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que de momento refleja una realidad que es contra la inflación, pero la realidad es que yo creo que tenemos que aceptar que lo anormal no es este 4% per se, lo anormal era un 0. Sí, profesor. Con una fuerte demanda, lógico, con el doble, 12.600 millones han tenido de demanda. Bueno, esto significa un coste para el Estado, que es la otra vertiente. Es decir, este endeudamiento que estamos cada vez alcanzando más y más y más, no hay gasto, porque no se está gastando dinero, según las cifras publicadas por los distintos ministerios, etcétera, etcétera. No hay gasto, no hay consumo, estamos cumpliendo, vamos a ir, esto va como una moto, y sin embargo no sé para qué se está emitiendo tanta deuda. O sea, lo digo irónicamente porque evidentemente esta deuda va a ese gasto tan descomunal que tenemos ahora mismo, aunque todavía no se está informando. Ese es uno de los grandes problemas que va a existir en la próxima década, porque cualquiera que haga 4 números, y yo los he hecho, verá que la deuda en relación, o sea, lo que es la deuda en relación al PIB, todos sabemos que era menos de un 50%, alrededor de 40, 30 y pico antes de la crisis financiera. Ahora ya, dependiendo de lo que veamos, pues llámalo que está entre el 115 y el 120, o bueno, dependiendo de qué dato veas. Y la realidad es que si has tenido post-crisis financiera un tipo medio de alrededor de un 1,5, pues bueno, si la pagas, es verdad que aún tarda tiempo, ¿no? Aún no estamos pagando un 4 en toda la deuda, hay mucha parte de deuda en la que aún estamos pagando tipos bajos, incluso negativos. Pero bueno, desde luego es creciente, desde luego el coste va hacia arriba a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro, si mucho del consumo que tenemos actualmente viene vía ayudas estatales de distinta índole, pues bueno, pues sabemos que va a existir una restricción en la próxima década, ¿no? Y además vemos a Alemania, que ha recortado drásticamente lo que es el gasto fiscal, y yo no lo estoy viendo en las demás economías, sobre todo las del sur, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa, porque creo que hay que, precisamente cuando las cosas van bien, cuando uno tiene, bueno, van bien, depende a quién le preguntes, pero bueno, por lo menos desde el punto de vista económico, el crecimiento en un 2,5 es a priori bueno. Pues oye, pues utilicemos esos 2,5 en ese buen año para ahorrar, no para seguir gastando más. Hablemos de decisiones empresariales tomadas en el día de hoy y un poco algunas contradictorias. El caso claro es el de Cellnex. Se ha desprendido de 2.500 torres de comunicaciones en Francia y ingresará 631 millones. Y el caso contradictorio es Repsol, que vende activos petroleros en Canadá, petroleros y de gas, 433 millones, pero al mismo tiempo anuncia que compra una macrooperación de compra de renovables en Estados Unidos en la que va a invertir 700 millones. Sí, lo de Cellnex estaba obligado, es decir, cuando adquirieron Ivori, les obligaron a vender esas 2.500 torres. Tienen 30.000 puntos en Francia, porque es una de las grandes apuestas de Cellnex, pero por competencia, lo que es el organismo de competencia francés le obligaba a vender estas, las han hecho ahora lo que es la venta, y ese dinero va directamente a reducir deuda, que es lo que está ahora mismo intentando reducir deuda y tener un crecimiento orgánico, que es el cambio importante que ha hecho Cellnex. Respecto a Repsol, pues las estrategias de Repsol son realmente apasionantes, porque si lo vemos desde YPF, este dinero era de YPF, es decir,
el dinero que habían obtenido por YPF, compraron, si os acordáis, Talismán en Canadá, y de ahí pues han desmembrado toda la parte que hubiera porque Talismán no era solamente Canadá, tenían Estados Unidos, tenían más sitios, se han salido ahora de Canadá, han apostado por Estados Unidos, y la verdad es que las estrategias de Repsol son apasionantes. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Mi agradecimiento para ustedes dos, para ustedes también por seguirnos, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí con la redacción abierta y todo lo que nos trae la política.